¿Qué dice la Biblia sobre las imágenes? En esencia, la Biblia nunca se pronuncia en contra de las imágenes, en realidad la Biblia siempre se pronuncia en contra de los ídolos. Pero ¿qué diferencia puede haber entre ídolos e imágenes? A primera vista, no existe diferencia, puesto que un ídolo aparenta ser igual que una imagen, pero en realidad no son iguales, pues mientras la Biblia rechaza los ídolos, nunca se pronuncia contra las imágenes. A continuación, entenderemos y ejemplificaremos esta diferencia. En la Biblia, un ídolo es una imagen que pretende suplantar o reemplazar a Dios, mientras que una imagen simplemente es una copia artística de una realidad creada por Dios, copia que solo pretende ayudar al pueblo en su camino de acercamiento a Dios. Así, siempre que usted lea la palabra imagen en la Biblia, la encontrará en uno de estos dos contextos: o se refiere a imágenes que son adoradas y las rechaza por generar idolatría entre su pueblo, o se refiere a imágenes artísticas, de las cuales no dice nada en contra pero siempre se muestra a favor por medio de actos. ¿No me crees, verdad? Pues te mostraré ejemplos de la Biblia. Estas dos formas de comprender la palabra imagen en el contexto bíblico, las podemos ejemplificar con dos citas específicas, y luego daremos otras citas más, para que puedas confrontar en tu casa, leyendo pausadamente la Biblia, orando a Dios que te ilumine para interpretar correctamente. Te daré también citas del Catecismo de la Iglesia Católica, para que te dejes ayudar en ese proceso, por la reflexión milenaria de la Iglesia de Jesucristo y sus apóstoles, pero recuerda que esto es solo una ayuda para buenos cristianos en comunión con el obispo de Roma, que no quieren ir a la deriva en su conversión a Cristo. Ahora sí, escucha. En primer lugar, hablemos de las imágenes ídolos. Veamos en el libro de Jueces, capítulos 17 y 18, donde se muestra cómo, por desorden del pueblo, un jefe de familia hace una estatua de metal con la intención de agradar a Dios, e instituye un sacerdote para darle culto. A primera vista, estaba adorando a Dios, pero al instituir a un sacerdote especialmente para dar culto a la estatua, este jefe de familia reemplaza a Dios en su corazón con dicha estatua. Esto se evidencia en el versículo 24, cuando corriendo detrás de unos ladrones que se han llevado su estatua, les grita: me han robado a mi Dios. Pues este jefe de familia había cometido idolatría en su corazón, pensando que Dios era esa estatua que había mandado a fabricar. Así, su estatua, de ser una simple imagen, había pasado a ser un ídolo. Evidentemente esto mismo le puede ocurrir a muchos buenos cristianos en la actualidad, quienes creen fervientemente que objetos creados les pueden acercar a Dios, pero terminan pensando que Dios se halla solo y únicamente en dichos objetos, por lo cual estos objetos terminan suplantando a Dios en el corazón de estos buenos cristianos, necesitados de asistencia espiritual. Para evitar caer en este error, puedes intentar evadir todo tipo de imágenes, aunque este camino puede ser difícil, puesto que también las personas somos imagen de Dios, y que en el rostro de los pobres encontrarás el rostro de Cristo, y que la misma Biblia se convierte para muchos en imagen o figura de la palabra de Dios. Pero no dejarás de leerla, ni de hablar con las personas, ¿cierto? Este camino no es tan adecuado, pero es una opción que muchos intentan practicar. Otra opción más realista es que seas consciente que cada vez que una imagen te sirva para llevar tu corazón y tu espíritu hacia la relación directa con el Dios Altísimo, la dejes de utilizar, puesto que ya no servirá para nada. Entre estas imágenes podemos incluir todo tipo de ayudas espirituales, oracionales, estatuas, medallas, rosarios, Biblias, entre otras. Pero ojo y atención a esto. No significa que si hoy te acercaste de corazón a Dios en la oración, ya no vas a usar nunca más estas ayudas. En realidad, las necesitarás siempre. Pero si, por ejemplo, inicias tu oración con la contemplación de una imagen de la última cena, no te debes quedar todo el tiempo contemplando tal imagen, puesto que debe llegar un momento en tu oración, en el cual eleves tu alma hacia Dios. Allí la imagen cumplió su papel, y puedes dejar de verla, para disfrutar de la palabra que Dios dirigirá a tu corazón. Existen otras citas que hablan de estos ídolos. Puedes leer en Éxodo 20, versículos 2 al 5 que Dios no permite que lo suplantes, haciéndote figura de nada de lo creado por Él para ser adorado, puesto que es un Dios celoso. Lee Jueces 3, del 11 al 13, donde Dios ve cómo su pueblo lo ha reemplazado con ídolos. Lee Primera de Reyes 14, 9, donde Dios reprueba la idolatría de Jeroboam. Lee Segundo de Crónicas 24, 17, 18. Lee Jeremías 10, 14, donde se habla de ídolos y los llama imágenes. Oseas 13, 2, donde se habla en contra de artesanías convertidas en ídolos. Ahora, en segundo lugar, hablemos de las imágenes que no son ídolos. Sabemos que no son ídolos porque aunque Dios no dice abiertamente que las acepta, sí actúa de modo tal que las acepta. Por ejemplo, en Números 21, del 6 al 9, Dios mismo ordena a Moisés:
Hacer una serpiente de bronce a través de la cual sana a los israelitas del veneno de serpientes reales y del pecado de hablar contra Dios. Si no me crees, lee Sabiduría 16, del 5 al 7 donde se explica esto. Luego, en 2 de Reyes 18, 4, Ezequías ordena triturar la serpiente de Moisés, porque los israelitas habían suplantado a Dios con esta estatua. Pero no la destruye solo por ser una imagen hecha por hombres, sino por convertirse en ídolo para ellos. Pues el mismo Dios, cuya palabra nunca se pronuncia contra las imágenes que no son adoradas, actúa en favor de estas. Por ejemplo, en Éxodo 25, 17 al 20, Dios mismo ordena adornar su templo con 2 querubines, es decir, con 2 imágenes de seres celestiales. Luego en Éxodo 29, 36 manda Dios hacer una imagen de una flor para la cabeza del sacerdote que entra al lugar santo del templo. Y a pesar de que frente a estas imágenes de querubines y de la flor, se quema incienso, y se postran hombres tal como se ejemplifica en Josué 7, 6. Sin embargo, estas imágenes no son consideradas ídolos, puesto que así como pasó con la serpiente, son solo herramientas que sirven para comunicar el mensaje de Dios, no suplantan a Dios, ni tampoco lo reemplazan, son solo imágenes que están allí para ayudarnos a acercarnos a Dios. Pero el mejor ejemplo de imagen es el mismo ser humano, pues dice en Génesis 1, 27 que Dios creó al hombre a imagen de Dios. Así, cuando vemos a otro ser humano, sabemos que vemos imagen de Dios y debemos honrar a Dios en ese otro humano, pero si ese otro quiere adoración, no debemos dársela pues es solo imagen de Dios, nunca nuestro ídolo, como dice en Judith 3, 8, que pasaba con el rey Nabucodonosor. Por último, aclaro que cuando Cristo se hace hombre también toma esta imagen de Dios Altísimo, para establecer una alianza nueva. Ahora bien, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana enseña que las imágenes deben conducir a Cristo. Por ello no se debe pedir a ningún santo pensando que es el santo quien proveerá la ayuda, porque son solo imágenes, no ídolos. Hacerlo es un error común entre cristianos que desconocen su propia fe. No se debe pedir, por tanto, a imágenes, ni a los santos a los que representan. Cada vez que un cristiano católico formado hace oración, sea que lo haga frente a una imagen de Cristo, imagen de santos o simplemente en silencio, este católico debe estar orando en espíritu y en verdad, y la imagen solo le sirve como signo de su oración y como herramienta de concentración. La Iglesia no lo impone como necesidad, pues conoce que el encuentro con Dios no depende de estas herramientas. Por eso recomiendo leer el Catecismo de la Iglesia Católica, en sus numerales del 2129 al 2132. Un cristiano católico tampoco pide a gente muerta, pues adoramos al único Dios, un Dios de vivos, no de muertos. Cuando decimos santos, nos referimos a personas vivas, cuyo espíritu está con Dios, aunque sus cuerpos se hallen transformando su materialidad en la naturaleza, esperando a la resurrección. Creemos que estos personajes son buenos porque Cristo actuó en ellos. Y al ver con respeto a un ser humano cuya vida fue esforzada por acercarse más a Cristo, estamos adorando a Cristo que actuó en esta persona para hacerla santa. Igual pasó con los apóstoles, quienes por haber servido de medio para acercar a muchos hacia Cristo, fueron amados y apreciados por las personas, no por sí mismos sino por servir de medios, para que el Evangelio llegara a otros. Ten en cuenta que los santos pueden orar por nosotros y nosotros por ellos, así como en tiempos de San Pablo él pedía a otros hermanos que oraran por él, como dice en Colosenses 4, del 3 al 4. Esto no significa que los santos nos concedan algo, solo oran a Dios suplicándole a él que nos lo conceda, pues por su fe y sus obras, creemos que Dios siempre los oye, ya que la oración de los justos siempre es oída. En resumen, creo que te he dejado en claro que, primero, Dios detesta los ídolos, entendidos como aquellas imágenes que nos hacemos para adorarla en lugar de adorar a Dios. Segundo, que Dios aprueba con sus acciones las imágenes que solo se usan para apoyar la oración de los seres humanos, tal como sucedió en el templo y en el desierto. Tercero, que las imágenes, incluidas todas las cosas creadas y todas las réplicas artísticas de estas cosas, pueden ser usadas por nosotros para acercarnos a Dios, pero jamás deben ser usadas para suplantar a Dios o creer que lo controlamos. Cuarto, que los santos, como imagen de Dios, que con sus vidas lograron imitar a Cristo y dejar que el Espíritu Santo actuara en ellos, pueden interceder por nosotros para acercarnos más a Dios. Si eres cristiano católico, puedes reevaluar tus prácticas para que no incurras en el pecado de idolatría, ni con las imágenes artísticas, ni con la idolatría de creaciones humanas como el dinero, el vicio, los artistas, los santos, etc. Si eras católico antes, y ahora cambiaste a la otra denominación cristiana, pensando que la Santa Iglesia te llevaba a la idolatría, reevalúa tu decisión, pues ves que la Iglesia no hace nada contrario a la voluntad del único Dios verdadero.
Con esto hemos concluido. Ahora comenta respetuosamente tu opinión sobre el video, tal vez esto ayude a mejorar esta exhortación. Bendiciones a todos.